Hola amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro canal Revelando Luz Divina, un episodio más de nuestro podcast. Les recuerdo, mi nombre es Ana Soto, soy coach ontológico y acompañante espiritual. Espero que en este episodio me puedan acompañar hasta el final, ya que hoy me he preparado para traerles una historia. Espero que se queden conmigo. Revelando Luz Divina, vivir con conciencia para volver a la esencia. Con Ana Soto, coach ontológica y guía espiritual. Una historia de sanación, conciencia y evolución. Despierta tu conciencia, transforma tu vida. Revelando Luz Divina, un espacio de sanación, un camino hacia tu propia luz. Bienvenido a nuestra programación. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy les quiero hablar de mi historia personal, pero vamos a empezar con una frase que es muy conocida y que tiene mucha profundidad. Dice: desconfía del soldado que regresa de la guerra sin heridas. Cuando estaba preparándome para contarles mi historia, definitivamente me identifico con esa frase, porque un soldado cuando va a la guerra, a luchar, a enfrentar desafíos. Y aunque nosotros, o yo personalmente, nunca he ido a la guerra y espero nunca tener que ir, he enfrentado esos desafíos en mi vida y esos desafíos me han dejado marcas. Me han dejado marcas físicas, emocionales, espirituales y de carácter, lo cual es bueno y necesario. Creo que es algo que en la vida venimos a eso, venimos a tener grandes desafíos y esos desafíos hacen que tengamos cambios importantes, cambios internos de aprendizaje. Nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a tener mucha más sensibilidad. Si esto no se refleja en nuestra vida a través de nuestras vivencias y de esos desafíos, creo que deberíamos cuestionarnos. Es por eso que hoy les voy a contar mi historia y para poner en contexto, porque al día de hoy mi pasión es acompañar, guiar, escuchar. He desarrollado una pasión muy grande por que las personas puedan superar esos desafíos que se presentan en la vida y puedan cada día ser mejores. No solamente mejores como personas, sino puedan vivir mucho mejor, puedan lograr entender para qué han vivido esos desafíos y cómo los pueden ayudar. Así que para empezar les cuento, nací en un pueblo muy pequeño, hace muchos años. Nací en una familia constituida por mi padre, mi madre y 4 hermanas más. Yo soy la tercera. Ya desde ahí, para mí, eso de que yo soy la tercera ya tiene una connotancia, una connotación especial, porque después de muchos años estudiando y aprendiendo de muchas cosas en la psicología hay un complejo que tenemos los hijos terceros, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo no fui la excepción. El complejo de que no somos vistos y pues si a eso le sumamos el hecho de que pues las circunstancias de la vida se dieron para que yo pudiera acentuar mucho más ese complejo. Al ser la tercera, mis dos hermanas mayores tenían menos diferencia de edad y tenían mucha afinidad la una con la otra. Cuando yo nací, mi abuela paterna todavía vivía y vivía con nosotros, la recuerdo. De hecho, de ella tengo el nombre de ella y de una tía que falleció. Mi abuela se llamaba Ana también y era una mujer tranquila, callada,
muy, como con una paz y una tranquilidad, que yo todo lo que recuerdo de ella es muy lindo. Y ella era como mi ángel guardián, digo yo, porque pues mis padres a veces tenían que irse de la finca y cuando nos dejaban solas, mis hermanas a veces querían pues aprovecharse de mí en los juegos o hacerme llorar. Y mi abuela siempre me defendía, siempre me cuidaba. Y cuando yo creo que el primer contacto que tuve de, de dolor consciente en esa primera infancia, a los 5 años, mi abuela falleció de repente. No recuerdo haberla visto muy enferma en una cama, nada. De pronto un día la abuela falleció. Yo solo recuerdo el camino hacia cuando ya la llevábamos al cementerio y me quedan recuerdos de cuando estábamos en la casa y de mucho lo que ella me peinaba, me cuidaba, me protegía. Yo me sentía muy protegida por ella. Y después de eso, creo que desarrollé un miedo a la muerte, pues inconsciente porque estaba muy pequeña, pero le tenía miedo a la muerte. Yo recuerdo haber sentido en varias ocasiones a la abuela que venía a sentarse en mi cama y a peinarme así como ella me peinaba. Y eso me causaba mucho miedo porque yo no sabía qué era. Era niña, nadie, de hecho, lo que se estilaba o lo que uno aprende lastimosamente es que, bueno, que los muertos si vienen es para asustarte o cosas así. Y pues eso era lo que me daba a mí mucho miedo. Después vino una etapa donde nos tuvimos que ir de la finca. Hubo muchas cosas difíciles económicamente. Tuvimos que salir de ese lugar donde nacimos y donde tuve mi primera infancia. Tuvimos que irnos a la capital. Es difícil esos cambios para una niña de 5 o 6 años. 7 años tenía exactamente cuando nos tuvimos que ir de la finca. Así también, de repente, de un día para otro, tocó dejar todo y salir. Y ese proceso fue difícil. Volvemos a que lo está viviendo una niña de 7 años que no entiende mucho lo que está pasando, pero lo tiene que vivir. Llegamos a la ciudad, las capitales como tal. De hecho, creo que tal vez eso influye en que hoy en día, a mi edad, no me gusten las capitales para vivir. O sea, me gusta visitarlas, pero creo que no podría vivir en ellas porque llega uno a la capital y todo es inmenso, todo es lejos, la gente es distante. La vida es complicada. La vida es complicada. Es trabajar, tomar muchos buses, muchos transportes para ir a la escuela, salir temprano cuando está oscuro y volver a veces cuando está otra vez oscuro. Fue un tiempo difícil de luchas con mi familia. Fue una etapa de muchos desafíos porque, por lo que les decía hace un rato, el complejo del tercero es en muchas de las cosas que encierra es que sentimos que no nos quieren. Pues es como un poco lógico, pero para un niño no es lógico, porque las dos mayores están más juntas, están más cerca de ayudar a la mamá, y la tercera está más pequeña, es un poco más excluida, y de pronto las otras que nacieron después hay que cuidarlas más. Y desarrollé un trauma de no sentirme vista, de no sentirme lo que le llamamos la herida de niña de invisibilización y de no ser amada. Yo hacía todo lo que estaba a mi alcance por obtener
eso que yo sentía que necesitaba que mi mamá me diera. Amor. No era que me faltara, vamos a estar claros, no era que mi mamá no me tratara bien o no me amara. Es que uno desarrolla esas cosas porque ahora lo que entiendo es parte del aprendizaje, pero también es parte de lo que se vive en el núcleo familiar. Esa tribu te está ayudando a aprender algo, y para aprender algo tienes que pasar por ese proceso. Yo me empecé a crear muy insegura, mi conexión con mi papá nunca fue buena en la infancia, le tenía mucho miedo y tampoco fue muy cariñoso, entonces yo le tenía era más miedo que respeto, creo que era miedo lo que más le tenía, y empecé a ver a mi madre como un ídolo, empecé a sentir que necesitaba demasiado a mi madre y a pensar que si mi mamá no estaba, mi vida no tenía sentido. Empecé a querer hacer cosas para que mi mamá me amara más, pero mi mamá no podía o no sabía cómo hacerlo, porque en realidad ella no era que no me amara, ni era que no me cuidara, era mi percepción de lo que yo sentía. También está que lastimosamente por el desconocimiento, hoy en día, por eso yo afirmo y digo, hay que tener cuidado con los niños. Eso de ser madre y de ser padre es una responsabilidad muy grande y muy importante, y no hay escuelas que nos preparen para eso. Pero de mi vivencia es que mi hermana, más tanto mi hermana mayor, por molestarme me decía que yo no era hija de mi mamá y de mi papá, sino que yo era adoptada, que yo era recogida, no ni siquiera adoptada, porque en ese entonces que le iban a adoptar a uno, era más que de pronto alguien se lo dejaban para que otro lo cuidara. Y entonces ella me decía que a mí me habían dejado los vecinos de la finca de al lado y que mi mamá le había dado pesar a mi mamá y a mi papá y por eso me estaban criando. Yo, de mi familia, yo soy la más trigueñita, la más oscurita, así que yo me veía diferente, en cierto modo, lo cual para mi hipótesis afirmaba el hecho de que no me quieren porque soy recogida, o sea, porque no soy hija de ellos. Y eso en mi cabeza, en la cabeza de un niño, hace toda una historia, un proceso de herida y de dolor que, por supuesto, ni mi hermana mayor, ni mi mamá, ni mi entorno sabían lo que yo estaba pasando. ¿Por qué? Porque no hay ese conocimiento, porque no había esa información tampoco. O sea, eso de que los hermanos mayores lo molestaran a uno o que uno tenía que ser siempre el que tenía que hacer las cosas, porque entonces el hermano mayor era como el que más estaba conectado con la mamá, y entonces siempre no, que lo haga ella, que lo haga ella. Eso hace que uno sienta que es uno como que el que no lo quieren, el que se aprovechan de uno, el esclavo. De hecho, usaba mucho esa frase de yo soy la esclava de esta casa. Entonces, eso hizo incrementar mi trauma, mi vacío. Y empecé a conocer, ahí yo creo que yo empecé a conocer el dolor de no sentirme amada y a desarrollar una baja autoestima, porque cuando uno no se siente amado, pues no puede tener una buena autoestima. Pasaron el tiempo, después nos mudamos a otra ciudad donde vivía mi abuela, una ciudad más pequeña, no tan pequeña, pero una ciudad más tranquila. La vida seguía siendo difícil económicamente, pero seguíamos juntos. Muchas dificultades en la familia también, pero seguíamos juntos y eso pues me animaba. Para mí era muy difícil pensar que mis padres se separaran, pues porque habían muchos conflictos y yo pensaba, no, yo no podría vivir si ellos se separan. Y al pasar el tiempo, pues eso pasó.
O sea, ellos, mi papá de pronto decidió que tenía que irse y nos dejó con mi mamá. Mi mamá, una mujer muy valiente, una mujer muy trabajadora, muy tranquila de carácter. ¿Qué les tocaba a una mujer con 5 hijas en una sociedad donde en ese entonces pues predomina el machismo y si una mujer no tiene un esposo, pues es como que ante la sociedad no vale mucho, lamentablemente. En nuestra cultura eso sucedía y eso era lo que había que enfrentar. La misma familia, a pesar de pues, que teníamos abuela, los tíos, primos, siempre era como el sentir de que por el hecho de que mi papá se había ido y éramos todas mujeres, como que no había esa figura masculina de respaldo en la casa. Así que empezamos todas a trabajar muy jóvenes. Yo recuerdo haber empezado a trabajar como desde los 12 años. Mis hermanas mayores también. Bueno, yo trabajaba, estudiaba de noche y cuidaba a mis hermanitas en el día. El resto del tiempo, cuando estaban en la escuela trabajaba, después las buscaba de la escuela, las cuidaba en la casa y tenía que responsabilizarme de todas las cosas de la casa mientras mi mamá volvía del trabajo, porque ella se iba muy temprano en la mañana y volvía en la noche. Mis hermanas trabajaban, así que cada quien tenía que tener un rol y una responsabilidad. Eso es bueno. Eso fue bueno en cuanto a formar el carácter. Difícil porque una niña de 12 años no tiene el conocimiento, todavía ni su cerebro está desarrollado para enfrentar lo que es llevar la responsabilidad de una familia. Y en cierto modo yo tenía esa responsabilidad. Así que a veces cuando sentía yo recuerdo que yo le decía a mi mamá que me despertara antes de irse en la madrugada a trabajar, que me despertara para yo saber que ella ya se iba, porque si ella no me despertaba, cuando yo me despertaba un poco más tardecito para llevar a la niña a la escuela y me sentía sola en la casa, yo sentía como que la casa se me caía encima. Y eso era muy difícil, pero mi mamá pensaba que pues qué pecado que me despertara tan temprano, ya se iba como a las 4:30 de la mañana, entonces ya pensaba si duerme siquiera hasta las 6, pues duerme un poco más. Entonces a veces lo hacía, a veces no, y yo experienciaba todas esas emociones, todas esas cosas que me hacían daño, pero pues tampoco podía, ni sabía qué era, ni sabía cómo transmitírselo, cómo decírselo a mi mamá. Por supuesto, no le voy a poner una carga más, ya ella tiene bastante con tener la responsabilidad de todas estas hijas y de esta familia. Siempre me gustó estudiar, pero era algo que también era un cierto lujo, porque pues mi mamá hizo todo su esfuerzo por enviarnos al básico, a la primaria. Pero ya cuando terminé la primaria, pues la secundaria había que pagar, había que tener informes, pedían muchos libros, así que eso era algo costoso que mi mamá no podía suplir, así que yo decidí que iba a trabajar y a estudiar de noche para hacer mi secundaria, porque eso era mi sueño, o sea, mi necesidad era estudiar. Y así empecé a hacerlo, pero ya crecí, ya tenía como 15 años más o menos, se hacían las cosas difíciles. Sin embargo, yo persistía en estudiar, me gustaba mucho. Creo que era el tiempo del día más feliz, era cuando llegaba la hora de que mi mamá llegaba nuevamente a la casa, yo le entregaba a las niñas, a mis 2 hermanas pequeñas, y me podía ir a la escuela. Ahí yo me sentía como que libre, ahí yo sentía como que ahora sí estoy haciendo mi papel. Y seguí estudiando, después definitivamente el estudio era algo que me ayudaba mucho, me gustaba leer, me gustaba aprender los números, siempre me ha gustado. Y me ha ayudado a ser mejor en la vida. Hoy en día digo gracias
porque eso que en un momento fue difícil de hacer, me ha ayudado a hoy en día poder estar aquí. Llegó un tiempo donde mi mamá estuvo muy enferma, hubo un tiempo donde mi mamá estuvo muy enferma, yo tenía mucho miedo de perder a mi mamá. Para mí, el que mi mamá muriera me causaba pánico, me causaba terror. Yo decía, si cuando mi mamá se enfermaba y se ponía muy malita, y recuerdo tanto una vez que alguien llegó y nos dijo que mi mamá se había muerto. Saben, a veces la gente no sabe cuánto daño hace con las palabras que dice o la forma que las expresa. Nosotros estábamos en otro lugar y llegó un vecino a informarnos que mi mamá, que estaba en la casa y estaba enferma, dijo, no, ya su mamá se murió. Yo recuerdo que del lugar donde estábamos nosotros a donde mi mamá estaba, eran como unas, lo que llamamos cuadras, no sé, en metros, puede ser 1 kilómetro tal vez de distancia. Yo corrí, que no sé cómo transcurrió ese tiempo, pero no me demoré mucho. Después la gente decía que como yo había llegado tan rápido. Y en ese momento que yo corría, yo recuerdo que lo que pasaba por mi mente era que si mi mamá se había muerto, yo nunca más iba a volver ni a comer, ni a bañarme, ni a vestirme, ni a estudiar, ni a hacer nada. Que yo no iba a hacer nada, que yo me iba a morir igual, no sé. Y bueno, gracias a Dios no fue así. O sea, era que mi mamá se había desmayado, le había dado una crisis y se había puesto mal, pero no se había muerto, había perdido el conocimiento. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy mi madre sigue con vida, así que eso es maravilloso para mí. Pero no dejo recuerdo, no que no dejo de pensar, pero sí recuerdo eso que yo sentí y reflexionaba después por qué lo sentí, o sea, por qué pensé eso, ¿no? Porque el apego que yo había desarrollado hacia mi madre era muy grande. La necesidad de tener a mi mamá era muy grande. Lo que yo no sabía en ese entonces era que esa necesidad era un poco no sana. Si mi mamá se enojaba, yo no me podía dormir. Si mi mamá se enojaba, pues no era enojarse una cosa así, pues que ella me castigara o algo así, sino que yo veía que ella de pronto ya no estaba muy a gusto con algo que de pronto yo hubiera hecho, no hubiera hecho bien. Entonces eso para mí era terrible. Y yo siempre le veía diciendo que la amaba mucho. Para mí era necesario que ella me dijera que me amaba antes de irme a acostar. Yo tenía que estar escuchando que ella me dijera que te amo. Pero para mi mamá eso era un poco raro, porque ella me lo expresaba, o para ella era normal que estaba ahí con nosotros, o sea, trabajaba para nosotras, vivía por nosotras, había dedicado su vida a trabajar para cuidarnos a nosotras, para proveernos un bienestar también. Entonces no entendía cómo más podría decirme que me amaba. Al pasar el tiempo, ya yo seguí estudiando, trabajando, hubo un progreso en mi vida, ya tenía la edad y empecé a tener relaciones sentimentales y me empecé a dar cuenta de que las personas con las que me relacionaba no eran las personas que yo quería, pero sin embargo era que ya era joven, yo sentía que me enamoraba de esas personas y yo decía, a la vez pensaba, esta persona, o sea, yo me enamoro yo lo quiero, pero no es lo que, no, o sea, la persona no es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Entonces siempre
me cuestioné el por qué, si no es eso lo que yo quiero para mi vida, ¿por qué me enamoro de una persona así? Y bueno, como siempre he sido muy de que necesito encontrar una respuesta, pues empecé a buscar respuestas. Busqué una psicóloga y empecé a ir a terapia. Pues yo leía muchos libros de autoayuda. Anthony de Melo me gustaba mucho. Yo leía muchos libros de autoayuda para conocer por qué. O sea, tenía siempre esa curiosidad de por qué esas emociones, por qué sufría por esas cosas. Y empecé mi terapia y recuerdo mucho que esa psicóloga me decía que todo en la vida tenía un proceso, que tal vez esas relaciones que yo, las relaciones que yo aceptaba de personas que en realidad no eran lo que yo quería, no era la persona que yo estaba buscando, era porque yo estaba buscando en una pareja a mi papá, que había sido un gran ausente en mi vida. Lógico, el hecho de estar en una familia con cinco hermanas y mi mamá, me faltaba la figura masculina. Y yo buscaba tal vez en una pareja, era un papá y no una pareja sentimental, lo cual eso causaba muchos conflictos. Y bueno, ella me explicó eso y me hizo algunas terapias para sanar, para arreglar por lo menos no físicamente, pero emocionalmente, tratar de arreglar mi situación con mi papá para que yo pudiera tener unas relaciones equilibradas o mejores. Eso me ayudó mucho porque pues me dio el entendimiento de dónde venían estas situaciones. Las situaciones mejoraron, mi vida emocional mejoró, me puse metas, objetivos de lo que yo quería en la vida, qué era lo que yo quería para mí en mi vida. Y yo recuerdo que yo trabajaba y tenía que caminar de mi casa a donde yo iba a trabajar como 3 kilómetros todos los días. Y en ese trayecto yo tenía que pasar por una concesionaria, un lugar donde venden autos. Y en ese entonces había un auto de marca Renault, no sé si esto es publicidad, pero ya, que se veía como grande, era como medio camioneta así, y yo pasaba todos los días por ese concesionario y yo veía ese auto y yo decía, yo voy a trabajar y yo voy a tener dinero para comprar ese auto para ir a pasear con mi mamá y todas mis hermanas. Y siempre pasaba y pensaba lo mismo, o sea, eran sueños despiertos. También pensaba, yo voy a trabajar y yo voy a comprar un edificio de 6 pisos. ¿Por qué? Porque como éramos 5 hermanas, a veces la convivencia era difícil, a veces teníamos conflictos por la ropa, por cualquier cosa. Siempre habían conflictos con las hermanas, creo que eso es normal. Y entonces yo pensaba, ok, yo quiero seguir viviendo con mi familia, pero yo quiero yo voy a comprar un edificio de 6 pisos. Y para que en cada piso vivamos cada una en cada piso y mi mamá viva en el piso del medio, o sea que cuando queramos estar con ella bajemos o estemos donde mi mamá y luego cada una se va a su piso para que ninguna pelee, pero que todas estemos juntas. Eso eran mis pensamientos de muy joven, ¿no? de muy jovencita, ¿no? Y tal vez en mi mismo sentimiento, deseo de querer que mi familia siempre estuviera junta y de sentir esa unidad con todas, pero en armonía. Pues ahora me río, pero me parece lindo porque eran sueños despiertas. Y siempre soñaba en eso, en la unidad con la familia, en la armonía, en el amor, en que pudiéramos disfrutar de estar todas juntas, tener a mi mamá.
después ya uno crece y pues las cosas cambian. Se da uno cuenta que pues que la vida no es así como uno se la imagina, pero igual siempre he creído que los sueños, no solamente los sueños dormidos, los sueños despiertos, soñar despierta, creo que uno crea con esos sueños. Aunque en ese entonces yo no sabía lo que significaba mucho soñar despierta, soñaba todo el tiempo. Después me di cuenta de lo importante que ha sido para mi vida el haber hecho eso. Entonces es otra de las cosas que me gusta y que hoy en día quiero contarle y acompañar a todo el que quiera, darle todas las pistas que pueda darle para que también pueda vivir soñando, porque lo que se sueña, esos sueños que uno tiene despierto, son los que hacen que creamos que se puede hacer y que creemos la realidad en la que vivimos, en la que un día vamos a vivir. O sea, todo se va creando, pero a base de lo que vamos pensando y soñando y deseando. Ahora les voy a contar una parte no mucho, muy dolorosa, porque en ese proceso de crecimiento que yo tenía, de desarrollo con lo que podía, empecé a tomar decisiones que no eran muy buenas. Decisiones sobre todo que le hacían daño a otras personas. Pero había una ambición en mí de obtener y de conseguir las cosas que yo me había propuesto obtener. Y de pronto en esa etapa de mi vida me fajé en que yo tenía que conseguir lo que me había propuesto, aún sin importar mucho si otras personas sufrían por eso que yo me había propuesto, por lo que yo quería. Consideraba que estaba en mi legítimo derecho de, en cierto modo, a veces pasar por encima de otras personas, de los sentimientos o el dolor que uno le pueda causar a otras personas, con tal de obtener lo que yo quiero. No es bueno, hoy lo puedo ver, pero fue parte de mi aprendizaje. O sea, fue parte de mi proceso. No les he dicho, siempre también fui muy creyente en Dios. Siempre creí en Dios, claro. Yo me crié en la religión católica y en la religión católica vienen los condicionamientos, por decirlo así, de la creencia, donde te enseñan, te guían siempre en un camino donde te dicen el pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, si haces aquello, vas al infierno. Dios no te va a amar si tú haces esto o haces aquello, piensa siquiera esto o aquello. Y cuando uno va a ver la vida real, pues de niño uno siempre trata, entonces no mentir, no robar, no matar, lógico, ¿no? Porque tienes ese temor, ¿no? O sea, son temores que se te van inculcando. Pero cuando empiezas a crecer y a ver cómo funciona la vida real ahí afuera, pues te das cuenta que es bastante difícil seguir esos parámetros, ¿no? Y entonces empieza esa lucha interna entre esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto me lleva al infierno, esto me aleja de Dios, esto me acerca a Dios. Y entonces era un proceso de como que decimos mucho, se dice mucho en mi tierra, el que peca y reza compensa, ¿no? Entonces era como peco, pero voy a la iglesia, voy a misa y me arrepiento y compenso, ¿no? O sea, es irónico, pero les estoy diciendo lo que fue mi experiencia, ya. Pero no hay tranquilidad, o sea, porque todo lo externo no te da paz. Lo externo, o sea, eso es lo que haces externamente, o sea, sabes que estás haciendo cosas indebidas, cosas que te enseñaron que era pecado,
que te mandan para el infierno, pero a la vez tu impulso, tu deseo, te lleva a hacerlas. Entonces es una lucha como entre, siempre yo pensaba que tenía un angelito aquí y un diablito por el otro lado. Y no es fácil, porque se crean muchos conflictos que uno tiene que ir solucionando aquí. Y tienes que seguir viviendo. Hay que levantarse y hay que enfrentarse a ese mundo allá afuera. Así que dije, no, la única manera es salir. Aunque desde pequeña, aún cuando les contaba ahora que pasaba por la concesionaria y veía lo del carro, yo sabía que de donde yo nací, en mi país, las circunstancias para conseguir dinero no es que es muy fácil. Y cuando vienes de una familia humilde, pues es un poco más difícil. Así que mi sueño era que me iba a ir de Colombia, es muy pequeña, que yo me iba a ir del país, que yo me iba a ir, y lógico, en ese entonces lo que uno veía o lo que uno oía de vecinos, de amigos, era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Así que ese era mi sueño, el sueño americano fue mi sueño de muy pequeña, porque allá era donde se iba a conseguir el dinero, ¿no? Allá es donde hay dinero. Y así que siempre yo decía, yo me voy a ir y yo voy a trabajar y yo voy a traer dinero para comprar el carro, el edificio. Y así crecí y empecé a intentar con mi entorno, con mis recursos, a empezar. Siempre he sido también como muy... debo de llevar en las venas el hecho de ser comerciante. Entonces yo compraba cosas, compraba mercancía, vendía, trabajaba, estudiaba, bueno, no paraba quieta. Y era muy social, me gustaba mucho la fiesta, los amigos, era muy social, a mí me costaba quedarme en casa. Entonces yo pensé, ok, tengo que diseñar un plan para salir de aquí. Porque pues ya sabemos, los que somos de Colombia sabemos que no es fácil ir a otro país. Había que conseguir una visa, sobre todo para ir a Estados Unidos. Y conocí una amiga americana, la cual todavía hoy es mi amiga. La quiero muchísimo. Creo que es una persona que me ha ayudado y me ha enseñado mucho en la vida. La conocí, ella vino a vivir un tiempo en Colombia y nos conocimos y nos hicimos muy amigas y estábamos siempre arriba abajo. Y entonces ella me dijo, si yo me vuelvo a Estados Unidos, porque ella se había venido a Colombia porque tuvo un niño y quería tratar de establecerse para criarlo en Colombia, me decía que criar un hijo en Estados Unidos era muy difícil. Entonces ella me decía, si yo me vuelvo a Estados Unidos, tú te vas conmigo para que me ayudes a cuidar a mi hijo. Y mira que como a los 3 años más o menos sucedió que ella le pasaron diferentes circunstancias y tuvo que volverse a Estados Unidos, así que yo guardaba ahí con más veras, guardaba yo la posibilidad, la esperanza de que me pudiera ir con ella. Empecé a hacer todos los trámites para presentarme a la visa y bueno, hice como 3 intentos. Primero, intenté presentarme para la visa normal, en Colombia se usa y bueno, no sé, en ese entonces se usaba hacer papeles ficticios de que uno tenía cuenta bancaria, había un contador que te hacía que tenías dinero, o sea, que tenías buenos ingresos y muchas cosas, pero lo único que no podían darme era
un motivo suficientemente pesado para que yo volviera al país, y eso era lo que buscaba. Cuando uno se presentaba para la visa, lo primero que yo recuerdo que yo llevaba todos esos papeles y sí, supuestamente en el banco tenía dinero y te ganaba muy bien de salario y trabajaba para una compañía, pero el señor de la embajada me decía, miraba los papeles y me decía, no tienes un motivo válido para regresar a Colombia. No te puedo dar la visa, regresa después. Así que me iba otra vez. Después intenté para hacerlo como estudiante. Y también me inscribí para un curso de inglés. Bueno, muchas cosas y conseguí todos esos papeles. Volví otra vez como al año así para presentarme. La misma respuesta. No hay nada que la obligue a usted a volver a Colombia, por lo tanto no le podemos otorgar su visa. 3 veces lo intenté, no se pudo. Mi amiga me dijo que, bueno, la tercera vez ya era que mi amiga iba a tratar de mandarme la invitación o hacerme los papeles para ir con ella, pero tampoco se pudo. Yo seguía, ahí se empezó a hacer más fuerte mi anhelo de irme. Y entonces empecé a buscar otras opciones, empecé a buscar dónde más puedo ir. En ese entonces ya estaba en la universidad y muchos de mis amigos de la universidad habían decidido irse. Estaba muy de moda irse a Inglaterra, a Londres, con asilo político. Con asilo político, asilo. Varios de mis compañeros se habían ido y ya estaban allá, entonces ellos me dijeron, no, bueno, te puedes venir, lo que haces es esto, compras un ticket de un vuelo que pase por Londres, que haga escala en Londres, pero que su destino final sea otro país, que no sea Londres, sino que tenga que hacer escala ahí. Y cuando el vuelo haga escala, tú te bajas, buscas un agente de migración y le dices que tú estás corriendo peligro en tu país, que tu vida corre peligro y que tú estás pidiendo asilo. Y aquí en esos países europeos hay mucha protección y entonces seguro ya te van a entrar en un proceso de asilo y así ya te puedes quedar. Lógico, eso tenía sus contras porque una de esas era que después de que empezaba tu proceso podían pasar 5 años y no podías volver a tu país. Así que eso me causaba miedo y aparte de eso el despegarme de mi mamá por tantos años, yo lo pensaba era terrible, pero era más mi deseo y mi ambición de salir. Así que seguí el proceso, busqué todo lo que necesitaba y era como que todo me empujaba a irme, porque la relación que tenía en ese momento sentimental no era una relación que me convenía. Quería irme, quería dejarla, pero no podía porque cada vez que lo intentaba volvía otra vez. Y como no era una relación sana, sino una relación tóxica, entonces para mí era muy difícil dejarla. Y entonces yo decía, la única manera es poniendo tierra de por medio. Así me voy a poder librar de todo y voy a lograr mis metas. Así que seguí insistiendo, llegó el momento, tomé el vuelo de mi ciudad a Bogotá porque es ahí donde uno tiene que tomar el vuelo para Londres. Cuando llegué a hacer la conexión ya para salir para Londres, en el counter me dijeron, ¿tiene usted visa americana? No, no tengo visa americana. ¿Tiene usted una visa de tránsito hacia Londres? ¿En Londres? Y le dije, no necesitamos. Dice, no, espere un momento. Se fueron, llamaron a la supervisora, volvieron, entonces vino la supervisora con una carta y me dice, mire, señorita, lamentablemente a partir de hoy empieza el Reino Unido prohibió que todos los pasajeros que no tengan o visa americana o una visa de tránsito para parar en Londres no pueden hacer tránsito en Londres. Así que lamentablemente usted no puede hacer su viaje porque aunque su destino final es otro país, usted hace tránsito en Londres y no puede hacer tránsito sin visa.
Por lo tanto, pues la agencia, la aerolínea le devuelve su dinero, se lo cambia para que usted haga otra ruta donde no necesite pasar por Londres. Lo puede hacer por España, pero tendría que hacer otro itinerario. Hoy definitivamente no puede viajar. Así que después de haberme despedido, después de haber creído que ya me iba, no alcancé a llegar sino a Bogotá. Volví a mi casa, bueno, triste, pero dispuesta a seguir intentándolo. Dije, ok, ya lo intentaré por otro lado. Pero las cosas que están puestas, están puestas. Yo esperaba ya llegaba diciembre, era muy cerca de diciembre, entonces yo decía, no, yo no me quiero ir para diciembre porque va a ser muy difícil, o sea, recién llego a otra parte y va a ser diciembre sin mi familia, sin mi mamá. Voy a esperar a que pase diciembre y en enero me voy. Y así decidí postergar el otro intento para enero y pasar el fin de año con mi familia. Yo tenía una moto y ya se la había vendido a mi hermana. Pero ella, pues lógico, ella me decía, no, ande en ella hasta que se vaya a ir para que no se quede sin transporte. Mi hermana menor cumplía 15 años en ese diciembre. Y bueno, no teníamos nada muy especial para darle, pero yo le había dicho que quería y ella había dicho que unos zapatos. Y los habíamos buscado en esa ciudad donde vivíamos y no habíamos conseguido unos zapatos, ella quería unos zapatos. Así que yo le dije, ok, vamos a otra ciudad que está cercana y a buscar los zapatos. Y yo la fui a buscar a la casa un día antes de su cumpleaños. 2 días antes, el 26 de diciembre. Y nos fuimos en la moto a la estación para dejar la moto ahí en la estación y luego tomar un bus para ir a la otra ciudad. Pero en ese paso de ir a la casa a la estación, en un pare, un auto se llevó el pare y nos atropelló. Ella iba atrás, no usábamos casco, en ese entonces no era ni obligatorio ni se hacía tampoco por voluntad propia. A mí no me gustaba que me agarraran cuando andaban en la moto. Yo siempre les decía que se agarraran como de la parte de atrás del asiento porque no me gustaba que me tocaran el estómago. Y ella iba atrás y en el impacto salió volando. Cayó. Yo quedé con la moto se fue, me caí con todo y moto, o sea, la persona que nos atropelló siguió, no paró. Y ahí ya el alma de mi hermana partió. Tuvo muerte cerebral. Ya. Yo tuve fracturas, golpes. Nada que me doliera más que el que mi hermanita no estuviera más. Y ahí mi vida se partió en dos.
ahí fue como, yo creo que fue un llamado. Hoy en día lo veo así. Fue un llamado de atención de mi alma para que empezara creo que no sé, a vivir la vida con más calma o con más conciencia. Definitivamente fue un llamado de atención. Y un antes y un después, porque nunca más la vida iba a ser igual para mí, ni para mi familia, ni para mi madre, que tanto yo la amaba y la amo, claro. Ahora la amo con más conciencia, pero ese dolor que debe sentir una madre al perder un hijo no debe tener, no tiene forma de expresarse, ni de sentirse, ni de entenderse. Y mi madre lo tuvo que pasar. Y mi familia, mis hermanas lo tuvieron que pasar. Hasta ese momento habíamos sufrido muchas cosas, carencias, dificultades, retos, pero eso era ya de otro nivel. Eso ya se salía de lo que nosotras podíamos enfrentar. Y la vida cambió. Totalmente. No solamente para mí, para todos, para mi madre, para mis hermanas. Todo cambió. Esas son el aprendizaje y las heridas, o las heridas del aprendizaje, que hacen que uno se cuestione, porque de ahí para adelante todo fue preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ella y no yo? Culpa, dolor, rabia. ¿Por qué no yo? Ella estaba empezando a vivir. Iba a cumplir 15 años. O sea, no tenía sentido. Para mí ni para nadie tenía sentido. Yo hubiera sido, no estaba mal. Ya había vivido, estaba llevando una vida que no, según mi concepto en ese momento, delante de Dios no estaba bien. Entonces Dios me estaba castigando. Pero ¿por qué no me llevó a mí más bien? O sea, porque la idea es que la idea que yo tenía muy preconcebida era que el castigo es la muerte, ¿no? Entonces, hubiera sido yo. Eso hubiera sido mejor. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Cuántas preguntas? Muchas preguntas. Y Dios, callado. Según yo. No me contestaba. Pero yo estaba muy brava porque yo decía que
Si hubiera sido yo, todo hubiera sido más fácil. Para mi familia, para mi mamá, bueno, y para mí. Pero, ¿y quién nos dice, quién nos dio autoridad para cuestionar a Dios y sus designios? ¿Fue un designio? ¿Fue un castigo? ¿Así tenía que ser? ¿O Dios de pronto volteó para otro lado y en ese momento todo pasó? Son muchas preguntas que ya les iré contando como no en ese momento, sino con los procesos que siguieron, con los desafíos que siguieron. Ese hermoso poder creador de Dios, esa energía divina que hoy sigo amando tanto y la seguiré amando y admirando. Me fue dando, pero cuando era necesario, cuando fue el tiempo, cuando estaba lista para escuchar. Ya les seguiré contando. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero haber podido transmitirles parte de mis enseñanzas, de mis vivencias y de cómo todo ese proceso y el que ha seguido después de eso hoy me tiene aquí sentada contándoselos a ustedes. Personas que tal vez puedan estar viviendo circunstancias parecidas y que deseo que nadie pase lo mismo. Pero también sé por lo que he aprendido que a veces el dolor es nuestro mejor maestro. Muchas gracias. Revelando luz divina, vivir con conciencia para volver a la esencia. Con Ana Soto, coach ontológica y guía espiritual. Una historia de sanación, conciencia y evolución. Despierta tu conciencia, transforma tu vida. Revelando luz divina. Un espacio de sanación, un camino hacia tu propia luz. Sintoniza hoy en nuestro canal de YouTube.